Y si les dijéramos que una leyenda absoluta de la Fórmula 1, como Adrian Newey, el diseñador más codiciado, bueno, admitió, o más bien, su nuevo jefe admitió que le mintió a la prensa, así, deliberadamente, sobre un aspecto clave de su nuevo equipo. Suena fuerte, ¿no? Sí, sí, hablamos de esa declaración que hizo, bueno, bastante ruido allá por mayo, sobre el simulador de Aston Martin. Dijo que necesitaba 2 años de trabajo. 2 años. Sonó como una verdadera bomba. Uf, sí, lo recuerdo bien. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada de una revelación fascinante. Vamos a ver qué pasó con esas dinámicas internas en Aston Martin F1. Hoy vamos a desentrañar esos comentarios iniciales de Adrian Newey sobre el simulador, la sorpresente reacción pública del CEO, Andy Cowell, y bueno, la verdad que meses después salió a la luz. Que tiene su miga, ¿eh? Totalmente. Nos basamos en informes y transcripciones recientes que, bueno, destaparon esta historia tan particular. Nuestro objetivo hoy es entender la estrategia, si es que la hubo, detrás de las palabras de Newey, cómo reaccionó realmente el equipo por dentro y, sobre todo, qué nos dice este episodio sobre la gestión de equipos de élite, la presión inmensa y esos juegos mentales que son tan parte de la Fórmula 1 de hoy. Exacto, es un mundo aparte. Ok, vamos a desglosar esto. Todo arranca en el Gran Premio de Mónaco. El ambiente, bueno, caldeado como siempre allí. Pero además, Adrian Newey, cuyo fichaje por Aston Martin se acababa de anunciar, hacía una de sus primeras apariciones públicas con los colores del equipo. Mucha expectación, claro. Muchísima. Atiende a los medios y, como era de esperar, todos pendientes. Habla de varios temas, elogia mucho el nuevo túnel de viento de Aston Martin, dice que es una pasada, incluso que quizá es el mejor de la parrilla. Todo muy positivo. Hasta ahí, todo normal. Lo esperable. Exacto. Pero entonces cambia de tema y ¡pum!, apunta directo al simulador. Sus palabras exactas fueron, bueno, un jarro de agua fría. Muy directas para alguien que acaba de llegar. Dijo algo como, se puede decir que algunas de nuestras herramientas son débiles, particularmente el simulador. Uf, directo al hueso. Y no se quedó ahí. Añadió el detalle clave. Necesita mucho trabajo porque no hay correlación en este momento. Es probablemente un proyecto de 2 años. 2 años. 2 años. Que en Fórmula 1 eso es bueno, es una eternidad. Es casi como decir, no sirve para nada ahora mismo. Imaginen el impacto. Los titulares, bueno, al instante. Saltan las alarmas en Aston Martin, el simulador, un lastre para Newey. Newey critica duramente a su nuevo equipo. Es que si lo dice él con su historial, parecía un diagnóstico demoledor. Lo fascinante aquí, y lo que generó tanto revuelo, fue precisamente el quién lo decía y el cuándo. Adrian Newey no es alguien que hable por hablar, no. Ni que busque polémicas así porque sí. Es una figura casi reverenciada, un genio técnico. Que él, recién llegado, señalase una debilidad tan fundamental y de forma tan pública, fue impactante. Claro. Internamente, uno puede imaginar la reacción, desde sorpresa hasta quizá una desmoralización importante en el departamento del simulador. O sea, acaban de fichar al mejor, y lo primero que hace es criticar una herramienta clave. Es duro. Y claro, la percepción externa fue inmediata. ¿Cómo puede ser que un equipo con las ambiciones de Aston Martin, con la inversión de Stroll, tenga una herramienta tan crucial porque el simulador hoy es vital, tan atrasada según su propio fichaje estrella? La pregunta que flotaba ¿era una evaluación brutalmente honesta? ¿Quizá una forma de gestionar expectativas? ¿O había algo más? ¿Alguna intención oculta detrás de esa crítica tan directa? Ya desde ese momento, algunos empezaron a dudar si era solo transparencia. Y la confusión, lejos de aclararse, aumentó bastante solo unos días después. Aparece en escena Andy Cowell. Otra figura de peso. Exacto. Ex jefe de motores de Mercedes, en su era más dominante, ahora CEO de Aston Martin Powertrains. Pieza clave del proyecto. Y Cowell, en declaraciones públicas, contradice a Newey. ¡Wow! ¿Así? ¿Directamente? No de forma agresiva, pero sí muy clara. Dijo algo como,
No necesitaremos 2 años. Adrian mencionó 2 años, pero no son años, serán unos meses. Fue un momento realmente llamativo. Uf, eso sí que es raro. Piénsenlo. El CEO de la división de motores, una figura importante, llevándole la contraria públicamente al gurú técnico que acaban de fichar a bombo y platillo. Y tan pronto. Sí, el fichaje estrella. Recuerdo perfectamente la perplejidad que causó. Pero ¿cómo se atreve Cowell a cuestionar a Newey en su área? No deberían estar alineados. ¿Qué bienvenida es esta? Parecía, a primera vista, una descoordinación preocupante. O incluso una falta de respeto. No la mejor imagen, no. Exacto. Esa discrepancia pública entre Cowell y Newey abrió la puerta a todo tipo de especulaciones. ¿Era Cowell simplemente intentando hacer control de daños? Podría ser. Salir rápido a calmar las aguas, ¿no? Claro, tranquilizar a la prensa, a los patrocinadores, quizás a los inversores, minimizar el problema que Newey había puesto sobre la mesa. O era una forma sutil de Cowell de marcar territorio, de decir, ojo, que yo también mando aquí. También es posible. Demostrar autoridad. O existía una tercera posibilidad, que en ese momento parecía menos probable, pero que ahora sabemos que era la correcta. ¿Y si ya estaban coordinados? ¿Y si esa aparente contradicción era parte de un guión? Ah, interesante. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se maneja la comunicación en estos entornos de altísima presión. ¿Cómo se gestionan estas narrativas? Porque fue un riesgo calculado por parte de Cowell, ¿eh? Si Newey se lo hubiera tomado mal, ¿podría haber generado una crisis interna nada más empezar? Y aquí es donde la historia da un giro, de guión total, digno de una serie. Se pone realmente interesante. A ver, cuenta. En segundo plano. Hasta que, en una entrevista posterior, es el propio Andy Cowell quien destapa toda la verdad. Lo admite sin tapujos, con una franqueza sorprendente. ¿Qué dijo? Que todo aquello fue una mentira piadosa, o como diríamos más fácil, una mentirillilla, una triquiñuela, pero perfectamente calculada y ejecutada por Adrian Newey. No me digas. O sea, ¿fue a propósito? Totalmente. Cowell incluso comparte la anécdota que lo confirma. Cuenta que justo después de que Newey terminara esa famosa entrevista en Mónaco, donde soltó la bomba de los 2 años, Sí. se acercó a Cowell y, apartados del resto, le susurró al oído. Acabo de decirles a los medios que el simulador es un hándicap de 2 años, porque sé perfectamente que esa afirmación va a empujar a la gente del equipo. Les va a picar. Increíble. Les va a picar, o sea, para motivarlos. Exacto. Y Cowell remata la anécdota diciendo, y luego nos reímos juntos. Imagínate, 2 de las figuras más importantes del proyecto admitiendo haberse reído juntos después de, básicamente, haber engañado a toda la prensa mundial. Qué maquiavélico. Pero, a ver, analicemos la estrategia. ¿Por qué es fascinante por la audacia y por esa dualidad ética que mencionabas antes? Por un lado, uno piensa, está feo eso. Claro, mentir a la prensa. Mentir deliberadamente, usar a los medios para mandar un mensaje interno, generar titulares que no eran la realidad inmediata. Puede parecer poco serio, ¿no? Incluso irrespetuoso, viniendo de figuras como Newey y Cowell. Plantea dudas sobre la transparencia. Sí, sobre la fiabilidad de lo que dicen. Pero, por otro lado, y aquí entra el pragmatismo extremo de la Fórmula 1, hay quien dice, está bien, o al menos es comprensible en ese contexto. ¿Es genialidad maquiavélica o es simplemente una herramienta de liderazgo? Poco ortodoxa, pero efectiva. Es una buena pregunta. Lo que queda claro es que esto nos da una visión mucho más amplia del liderazgo de Newey. No se limita a la aerodinámica, al diseño puro. Piensa en la organización como un todo. Cómo motivar, cómo aplicar presión donde hace falta, cómo alinear a cientos de personas. Es usar la psicología, incluso la manipulación si quieres llamarlo así, como una palanca para sacar rendimiento. En un deporte donde cada milésima cuenta. Exacto, donde la complacencia es el enemigo. Quizás estas tácticas, por controvertidas que sean, internamente se ven como parte del arsenal necesario para ganar. Y lo más sorprendente, o quizás lo que valida la estrategia desde su punto de vista, es que según el propio Cowell, funcionó. Funcionó exactamente como Newey había previsto. ¿En serio? ¿Funcionó? Sí. Cowell confirma que el equipo responsable del simulador, aunque inicialmente, como es lógico, se molestó bastante, dijo algo como, obviamente se tomaron mal esos comentarios, y podemos imaginar el enfado. Hombre, claro.
Te señalan públicamente. Exacto. Pero reaccionaron como Newey esperaba. Canalizaron esa molestia en un esfuerzo redoblado, trabajando aún más duro para mejorar la herramienta. O sea que el pique funcionó. Parece que sí. El objetivo, explica Cowell, era doble. Por un lado, generar esa urgencia interna, ese electroshock, para acelerar la mejora del simulador, del cockpit virtual, áreas que Newey vio cruciales y que quizás necesitaban un empujón. Y por otro lado, y esto es muy revelador, era también una forma de asegurarse de que el propio Newey pudiera mentalmente liberarse de esa preocupación específica. Ah, claro. Y centrarse al 100% en lo suyo, en el coche de 2026, el nuevo reglamento. Es decir, usó la polémica para delegar presión para que otros se encargaran a fondo de eso. Muy astuto. Y si conectamos esto con el panorama general, mirando el calendario, hay otro detalle que ahora cobra una nueva luz. ¿Cuál? En junio, no mucho después de esas declaraciones de Newey en mayo, Aston Martin anunció un fichaje estratégico importante. Giles Wood, como director de simulación y modelado. Cierto, lo recuerdo. Wood no es un nombre cualquiera. Es un experto muy reputado en simulación. Fue jefe de esa área en McLaren y, crucialmente, ya había trabajado muy de cerca con Adrian Newey en Red Bull. Ah, o sea, se conocen bien. Se conocen bien, confían el uno en el otro. Aquí entra la especulación, claro, pero cabe perfectamente la posibilidad de que la mentira piadosa de Newey fuera parte de un plan más amplio. ¿Cómo así? Crear públicamente esa narrativa de debilidad y urgencia extrema en el simulador podría haber servido, quizás, para justificar internamente y acelerar la incorporación de una figura clave de su máxima confianza, como Giles Wood. Podría haber allanado el camino para traer a su hombre para liderar esa área crítica. Tiene sentido. Preparar el terreno. Exacto. Esto reforzaría aún más la idea de un Newey que no es solo un diseñador brillante, sino un estratega organizacional consumado. Alguien que mueve los hilos no solo en el diseño, sino también en la estructura del equipo para asegurarse de tener las herramientas y, sobre todo, las personas adecuadas a su alrededor. Es una genialidad que opera en múltiples niveles. Y esto nos lleva inevitablemente a una reflexión más amplia, ¿no? Una que ya se planteaba en el material original y que resuena mucho hoy en día. ¿Cuántas veces nos mienten o nos dicen verdades a medias los equipos o los pilotos de Fórmula 1? Incontables. Ya vivimos en una era de escepticismo informativo general, con el clickbait, las noticias falsas, la IA generando contenido, y a todo eso, en el micromundo de la F1, se les suma esta cultura interna donde parece que mentir sale gratis, o al menos se considera una herramienta táctica más. Sí, es parte del juego. Los ejemplos los hemos visto todos. Jefes de equipo negando categóricamente 20 veces el fichaje de alguien. Y al día siguiente, comunicado oficial. O equipos minimizando problemas técnicos que luego son graves. Parece que la verdad objetiva es maleable. Una herramienta que se usa o se oculta según convenga. Totalmente. La pregunta para quienes seguimos el deporte es, ¿qué nos podemos creer realmente? ¿Cuánto es fachada? Es que la Fórmula 1, en su esencia más competitiva, funciona como un juego de tiburones, como se describía. Para operar y tener éxito en la cima, parece casi una condición necesaria adoptar ciertas tácticas, jugar con todas las cartas, incluyendo las de la desinformación o la manipulación psicológica. Es un entorno muy duro. Muy duro. La acción de Newey, vista así, no es una anomalía. Es simplemente adoptar las mismas triquiñuelas o juegos mentales que otras figuras ya consolidadas como Toto Wolff o Christian Horner, que se mencionaban como ejemplos, han usado estratégicamente durante años. Para motivar, para desestabilizar rivales, para gestionar la narrativa mediática. ¿Entonces es un mal necesario para ganar? Desde el punto de vista de los equipos que aspiran a ganar, la respuesta parece ser que sí. Ahora, ¿cómo afecta esto a la relación con los aficionados, a cómo consumimos la información? Probablemente nos vuelve más cínicos, más escépticos. Sí, cuesta creer todo al pie de la letra. Pero aquí está la gran paradoja. A nadie le gusta sentir que le mienten. Buscamos transparencia. Sin embargo, si esa mentira calculada, como parece ser el caso de Aston Martin con el simulador que, según Cowell, impulsó la mejora y quizá facilitó la llegada de Wood, sirve para que el equipo dé un salto de calidad, acorte plazos y se acerque a la lucha por victorias,
¿acabamos justificándola? ¿O al menos perdonándola por el resultado deportivo? Es una pregunta incómoda, sí, sin respuesta fácil. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Hemos recorrido la historia completa, la sorprendente mentira calculada de Adrian Newey sobre el simulador, la aparente complicidad de Andy Cowell, el resultado positivo que, según ellos, tuvo en la motivación interna y en acelerar mejoras. Sí, Y fundamentalmente, la visión que este episodio nos da sobre esos juegos de poder, la estrategia psicológica y la compleja gestión de la información en la élite absoluta de la Fórmula 1. la conclusión clave, creo, es que la genialidad de Adrian Newey va mucho más allá del tablero de dibujo o del túnel de viento. Es un estratega integral, un líder que entiende la organización en su totalidad y que está dispuesto a usar métodos, bueno, poco ortodoxos, incluso controvertidos si se miran desde fuera, para motivar, presionar y acelerar el progreso. Y Aston Martin. Y Aston Martin, al permitirlo, participar y ahora incluso revelarlo, está demostrando que no solo fichó a un genio del diseño, sino que también está aprendiendo activamente a jugar ese juego de tiburones. Están adoptando las tácticas que consideran necesarias para intentar romper el status quo y llegar a la cima. La verdadera obra maestra de Newey, en esta ocasión, quizás no fue una pieza aerodinámica invisible, sino una maniobra psicológica perfectamente calibrada y ejecutada. Muy interesante esa perspectiva. Y esto nos deja con una última reflexión, algo para seguir pensando. Si una figura del calibre, la experiencia y la reputación casi intachable de Adrian Newey recurre a este tipo de engaño calculado como herramienta, ¿qué otras estrategias invisibles, qué otros juegos mentales, qué otras verdades ocultas se estarán jugando constantemente detrás de las cámaras en la Fórmula 1? Es una buena pregunta para el aire. De ganar justifican estas tácticas. ¿Y cómo redefine eso para cada quien nuestra percepción de la competición, de sus héroes y de la propia naturaleza del juego? Da para pensar, ¿no? Definitivamente. Mucho.